Bien, seguimos aquí en Matinal, tenemos nuestro segundo plato fuerte, nos engalana en este set Minú Tavares, quien es presidenta del partido Opción Democrática. Buenos días, Minú. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Gusto estar por aquí. Qué placer, Bienvenida. Qué placer. Darle el saludo desde aquí al pueblo dominicano. Así es, y qué bueno que te tenemos por aquí, ya hace algunos meses del cierre del proceso electoral, Así pero es. siempre propicio analizar cuál es la mirada de Opción Democrática respecto a su participación en este último proceso, donde tenía unos excelentes candidatos, incluyendo el caso, por ejemplo, de José Horacio, pero que lamentablemente no quedó electo por un tema básicamente de reglas electorales en el caso de él. Bueno, de reglas electorales de muchos aspectos y también yo creo que tiene mucho que ver con la cultura, con la cultura electoral también en la República Dominicana, con la presencia de aspectos que no son controlables para nosotros ni para ningún partido pequeño, que nosotros vivimos en una democracia electoral que está dominada del P al PA por el dinero. Entonces eso tiene muchísimo que ver y por eso para los partidos que están ejerciendo el poder les resulta mucho más fácil controlar las reglas, como se está pretendiendo hacer ahora también, y también, por supuesto, controlar el uso de recursos, el cambio de la voluntad del electorado, porque eso también ocurre, no nos vamos a engañar, nosotros sabemos lo que pasa en las campañas, durante las campañas, cómo se utilizan los recursos del Estado para cambiar la voluntad de la gente, para afectar la democracia y sobre todo cómo se da una especie de asociación de malhechores el día de las elecciones alrededor de las mesas electorales, a donde se ponen de acuerdo para cambiarle los votos a la gente. Entonces así es sumamente difícil para un partido como nosotros, que tenemos 2 años que surgimos y que creo que hemos surgido con mucha fuerza en términos de la opinión pública, que hemos ido creciendo. Ahora vamos a cumplir 2 años en octubre que hicimos nuestra asamblea constitutiva por segunda vez, luego de recuperar el reconocimiento por parte de la Junta Central Electoral. Y bueno, creo que fue una experiencia que yo catalogaría desde un punto de vista muy político, como una experiencia de crecimiento, como esa primera vez que participamos con nuestra propia boleta con nuestra propia casilla en la boleta electoral, llevando nuestros candidatos a todos los niveles también, porque llevamos candidaturas a nivel desde municipal hasta el nivel presidencial con Virginia Antares. Y creo que estamos ahí, haciendo el camino, construyéndolo, no hemos parado ni un segundo. Opción Democrática, este domingo tenemos reunión de la Dirección Nacional, en la primera semana de octubre tenemos convocada una asamblea nacional para escoger las nuevas autoridades del partido, y hemos seguido creciendo, lo cual para mí es un buen síntoma, porque por lo general, después de un proceso electoral se da como un reflujo, y yo lo he vivido en mi carrera política de mucho tiempo, y sin embargo, esta vez nosotros en Opción Democrática hemos apreciado ese acercamiento de gente que dice, vi cómo fue el desempeño de ustedes en la campaña electoral, en las elecciones pasadas, y quiero formar parte de esa propuesta. Y en términos generales, como Partido Progresista, como Opción, fuimos el partido que mejor desempeño tuvo también. O sea que esa es más o menos
el balance que yo haría. Ahora, de que tenemos que aprender muchísimo, de que tenemos que trabajar, que ahora tenemos que hacer el trabajo político con la gente, con los ciudadanos y ciudadanas en todo el país, en todo el territorio nacional, estamos clarísimos y dispuestos a hacerlo. Bueno, ante todo ese escenario, esas vivencias que usted acaba de mencionar, ¿qué experiencia entonces se lleva el Partido Opción Democrática con relación a este proceso? Porque usted mencionaba una parte importante que usted decía, bueno, el clientelismo que se da, obviamente, una competencia un tanto desleal con los partidos mayoritarios, pero también hay una población que sale, en buen dominicano, con el cuchillo en la mano a buscársela. O sea, ¿qué experiencia le deja todas estas vivencias, todo este aprendizaje en estas elecciones tanto municipales como presidenciales y congresuales? Bueno, la experiencia esa no es nueva. Esto que ocurrió ahora no es nuevo, es parte de la cultura política en la República Dominicana, sobre todo de la cultura electoral, y se ha ido intensificando. Y yo creo que se hizo todavía eso más evidente a partir de la aprobación de las leyes de partido y electoral, que fueron leyes que en lugar de ir a tratar de mejorar la democracia y de tomar las medidas que hicieran posible que tuviéramos una competencia más limpia, una competencia menos contaminada por el dinero, por el narcotráfico, por el poder mismo, lo que se hizo fue aprobar una ley que no tiene sanciones para los delitos que define, por ejemplo, o unas leyes, las dos, porque al final es eso, y que se aprobó en el 2018 y ya en el 2023 tuvo que ser cambiada. Y ya se está hablando otra vez de reformar la ley. Cuando tú tienes un sistema a donde lo que se habla permanentemente es de cómo cambiar las reglas del juego, tiene que llamarte la atención de que está mal. O sea, ¿qué fue lo central en el discurso de Abinader el pasado 16 de agosto? Una propuesta de reforma constitucional de carácter político, para volver a cambiar lo que ya está cambiado, o para ponerlo como prioridad un candado que ya existe en la Constitución actual. Con unos niveles altísimos de improvisación, con unos niveles, o sea, da vergüenza que eso sea en este momento, cuando las demandas de los dominicanos y las dominicanas son temas que deberían estar superados, como el problema de la luz, por ejemplo, porque ahora donde quiera que tú vas en este momento en la República Dominicana, que la gente te dice que está desesperada cuando hace más calor que nunca, hay más apagones que nunca. ¿Cuántos años tenemos arrastrando ese tema? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es una de las acusaciones primeras que se le hacen a esta gestión de 4 años que acaba de terminar el PRM? Que ha puesto nuevamente en crisis el sistema eléctrico en la República Dominicana. Por las improvisaciones, por la falta de capacidad, por las ineficiencias, por el clientelismo mismo, por cómo se manejó todo esto alrededor de las elecciones. Para poner un ejemplo. Sin embargo, lo que se está proponiendo, lo que el presidente de la República Dominicana le dice al país que va a hacer en los próximos 4 años, ¿qué es? Que va a centrar las reformas que ha propuesto en una primera reforma constitucional que tiene 4 aspectos que son fundamentalmente de carácter que tienen que ver con el propio sistema de elección en la República Dominicana, con el sistema político en general. Uno en particular toca directamente a todos los partidos y es el tema de la posible reunificación de las elecciones. ¿Cuál sería la posición de Opción Democrática? En Opción Democrática no estamos de ninguna manera de acuerdo con eso. Esa es una medida populista, claramente populista, y ya sabemos qué es lo que ha pasado. ¿Cuál es la historia de la unificación y reunificación de las elecciones?
la de que queremos cambiarla cada 2 años. O sea, recordemos que en el 1994 se propuso la separación de las elecciones porque era un grave problema para la democracia dominicana que las elecciones estuvieran juntas. Porque la elección presidencial arrastraba a los demás poderes, digamos, al poder congresual y al municipal, y había un arrastre que se consideraba el peor de los daños que estábamos padeciendo en ese momento. Se puso a partir en el 98, después se aplicó en el 2002, en el 2010 se vuelve a cambiar otra vez, porque entonces se habla de que las elecciones cada 2 años son... todo el tiempo está en elecciones y por supuesto siempre el problema que se ve de que se esté en elecciones es que se esté en elecciones para escoger al Congreso o para escoger a los ayuntamientos. No le preocupa a nadie el tema de la campaña permanente en que viven los presidentes de este país. Yo creo que, por ejemplo, en ese sentido, esa es una propuesta para complacer, porque se cree que es, por eso me referí a esa propuesta como populista, para complacer a lo que se cree que va a gustar, que va a caer bien. Como igual pasa con el tema de la disminución de los diputados. ¿Es populista también esa propuesta? Absolutamente populista, es absolutamente populista y además atenta contra la representación. Mira, el problema grave que tiene es que es populista, porque si cree que, porque aquí se dice que si se disminuye el número de diputados, se va a descubrir el agua tibia y se van a solucionar todos los problemas del país. Pero la propuesta que están haciendo es quitarle diputados que representen a los ciudadanos y ciudadanas para entregarle además un número de 20 diputados a las cúpulas de los partidos. O sea, serán legisladores que no van a ser escogidos por el pueblo, sino designados por las cúpulas de los partidos. Y ya vimos cómo, a pesar de que esa figura del diputado nacional, que son 5 actualmente y se está proponiendo llevarlo a 20, que se hizo en la Constitución del 2010 con la idea de que fueran escogidos, de que tuvieran representación también las minorías. Al final, cuando se aprobó la ley por los partidos mayoritarios en el Congreso en ese momento, lo que se buscó fue que la disposición de los diputados nacionales fuera a distribuirse para favorecer también a los partidos mayoritarios, a los más grandes. ¿Y eso es lo que ha ocurrido en la práctica? Y eso es lo que ha estado ocurriendo en la práctica. ¿Y qué es lo que van a hacer ahora? O sea, podemos esperar de esa propuesta y de ese Congreso constituido mayoritariamente por el partido de gobierno con una mayoría que realmente debiera preocupar al país, porque ya sabemos lo que significa un poder ejecutivo con un Congreso absolutamente sin posibilidad de ejercer un contrapeso, tal y como está concebido en la Constitución. ¿Qué es lo que van a hacer? Aprobar lo que le convenga al partido que está en el gobierno, no a la democracia dominicana, no al pueblo dominicano. Esa propuesta de reforma constitucional es lamentable que se esté haciendo. Las constituciones se cambian en los momentos en que hay una necesidad en las sociedades para cambiarla. Se cambian para solucionar los problemas de una sociedad en un momento determinado. No se traen de la mano, no se arrastran así para satisfacer las aspiraciones o los egos de quienes están en el poder. Y así ha sido siempre las modificaciones constitucionales en la mayoría de los casos en la República Dominicana, de 39 reformas constitucionales.
unas 35 estuvieron orientadas, dedicadas a tocar el tema de la reelección. Pero la reelección ahora mismo dice claramente la Constitución que serán 2 periodos y nunca más. Así que esta propuesta constitucional, y por eso dije, y lo voy a repetir aquí, beneficiaría a 2 personas exclusivamente. ¿A quiénes? A Abinader y a Danilo Medina. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Pero se está presentando como lo contrario, como si fuera un autosacrificio. Bueno. Eso mismo hizo Hipólito en el 2003. No nos vamos a olvidar de esa experiencia. Con también este mismo partido, porque el PRM ¿Pero por qué? es el ¿Por qué lo PRD. beneficia? ¿Por qué? Porque en la Constitución actual habría 2 personas que estarían impedidas de reelegirse, que serían justamente ellos 2. Pero resulta que si se aprueba una nueva Constitución, aunque tenga la misma fórmula, van a aplicarla exactamente como se le aplicó a Leonel. Que no le afecta entonces porque era una disposición de la Constitución anterior y ahora hay una nueva Constitución. Pero la propuesta actual en ningún momento dice que van a habilitar a Danilo, ni que el presidente más allá de los 2 años... Ni lo va a decir tampoco porque nadie, no somos locos. Pero con relación al tema del candado, Minú, por ejemplo, históricamente hemos visto que los presidentes, los políticos, cuando están en esa posición tan importante, no respetan las leyes ni la Constitución. Históricamente lo hemos visto y ese afán de modificar la Constitución, la mayoría de las veces, ha sido para postergarse más allá de lo que establece la ley. El presidente ha dicho claro, y pone esto como ejemplo, que el candado es específicamente para esto, para que personas que estén en el poder, pues, tratar de robustecer más, fortalecer un poquito más todo esto. Entonces, esa es la excusa que plantea el presidente. ¿Usted no está de acuerdo entonces con esto? Porque históricamente... Bueno, yo lo que entiendo es que en la pregunta está la respuesta, es una excusa. O sea, si existe, si esa es la fórmula que existe y no hay en el ambiente ningún peligro y él está absolutamente dispuesto y comprometido con no reelegirse, entonces ¿para qué lo está cambiando? Además no lo está cambiando, está simplemente volviendo a ponerlo, sin contar con toda la discusión que puede crearse alrededor del tema, que por cierto el presidente Fernández también lo estuvo analizando con respecto al tema de lo que significaría el referéndum, porque realmente con una ley de referéndum que no se ha aprobado, estaría hablándose de la necesidad entonces, primero de aprobar la ley de referéndum, y yo entiendo que es absolutamente razonable esa interpretación, y segundo, habría que convocar el referéndum para ver si se hace la Constitución y luego con la propuesta que está haciendo el presidente habría que hacer un referéndum entonces para un referéndum aprobatorio después. Pero eso es lo que este país necesita en este momento. Acabamos de salir de unas elecciones. O sea, lo que necesitamos ahora es pasarnos los próximos 2 años discutiendo sobre una reforma constitucional de temas bien contradictorios, bien complicados, y que de hecho están considerados en la Constitución actual. Yo trabajé en esa Constitución. Yo fui parte de la comisión de auditoría, de revisión y auditoría de esa Constitución. Yo fui asambleísta en el 2010 y trabajé intensamente. Entonces, todos esos temas están ahí. Si el presidente tiene ese compromiso con la independencia del Ministerio Público, como lo ha asegurado que lo tiene, entonces no hay problemas en este momento para hacerlo, a menos que se quiera de verdad hacer una reforma al tema del Ministerio Público mucho más profunda, en la cual se garantice
que absolutamente ningún procurador de la República va a estar designado por el presidente de la República. Y con relación al tema del procurador, 2 años inamovible. A eso es que me acabo de referir. Okay. Eso es lo que me acabo de referir. O sea, bueno, ahí mismo también. O sea, fíjate la contradicción. La propuesta es que sea, que para supuestamente garantizar independencia, es que sea inamovible durante 2 años. Y al mismo tiempo que se presente esa propuesta, el presidente le pide a la procuradora que se quede más tiempo para poder garantizar esa independencia. Explícame cómo se come eso, ¿con qué? Sin embargo, Si hay o no hay una contradicción ahí. El PRM tiene la mayoría necesaria para llevar e impulsar este proyecto solo y parece que no están contemplando en ningún momento ni la posibilidad de referéndum, ni nada que no sea aprobar una versión de esta reforma de forma muy expedita. Incluso las acciones que están tomando al interno del mismo PRM eso reflejan. ¿Qué significaría esto en términos prácticos? ¿Pudiéramos tener una reforma constitucional con estas características este mismo año y sin que haya un consenso lo suficientemente generalizado? Bueno, yo creo que sí que lo podríamos tener y que están tan envalentonados que serían capaces de llevarlo hacia adelante. Pero yo te digo que eso tendría un costo político muy alto y además trabajaremos para que lo tenga. Porque eso no es verdad que se pueden, digamos, salir con la suya y que van a hacerlo impunemente. Le va a costar y el pueblo dominicano lo va a saber tan pronto avancen en esos propósitos. Esos son los errores que cometen a veces los liderazgos políticos que alcanzan ese tipo de mayorías y que trabajan para ello. Trabajan para ello y no lo hacen legalmente, porque tú no me vas a decir a mí que es correcto, que es democrático ganar unas elecciones precedidas por un proceso de compra de alcaldes y diputados y legisladores sin precedentes en la historia de la República Dominicana. Si eso es una elección limpia, entonces vamos a tener que cuestionarnos todo lo demás. O sea, ¿qué necesidad había de hacer eso si tenían ese apoyo popular y si tenían esa seguridad de que iban a ganar? Y desde el punto de Y eso vista de ocurrió aquí frente a nuestras propias caras. Y desde el punto de vista de las autoridades electorales que están, está en el calendario que tienen que ser renovadas o ratificadas próximamente, ¿tenía la Junta Central Electoral algún tipo de responsabilidad adicional respecto a esto que usted denuncia? Mira, las autoridades electorales siempre han tenido una responsabilidad, siempre. Yo creo que esta Junta Central Electoral hizo un papel bastante decente dentro de las históricas, de los históricos comportamientos precedentes de las juntas electorales anteriores. Creo que ellos quedaron realmente mucho mejor, que tomaron medidas que fueron medidas importantes y valientes. Creo que se atrevieron a poner, por ejemplo, figuras, digamos, de observadores de escrutinio que fueron importantes. Creo que eso expresa un esfuerzo que esta Junta Central Electoral hizo. ¿Merecen ser ratificadas? Bueno, yo veo que yo no voy a decir eso, yo no tengo ningún poder para cambiar esa Junta. Es que esto no es un tema de me gustaría. O sea, el PRM tiene en sus manos la posibilidad de nombrarla entera a su favor. Lo tiene porque tienen la mayoría. O sea, nunca ha sido tan débil la democracia en ese espacio democrático por excelencia que es el Congreso de la República. Finalmente, un 77% de los legisladores responden al presidente y el presidente tiene el tupé de decir que él le va a ordenar a esos legisladores lo que hagan. ¿O no lo dijo con esas mismas palabras? ¿Que los va a convencer? No, él no dijo que los va a convencer. Él dijo que les va a ordenar, que les va a mandar a que hagan
a que no cambien nada de lo que él envió. Pero eso es un irrespeto al Congreso de la República Dominicana, decirlo a lo que esa misma Constitución que se quiere cambiar establece con respecto al tema del mandato imperativo. Finalmente, Minú, y muy brevemente, porque estamos sobre el tiempo, ¿repetirá en la posición de presidente de Opción Democrática? No, estamos en un proceso de iniciar la campaña interna. Yo fui escogida por 2 años, establecimos en los estatutos un transitorio de que íbamos a tener una elección de las autoridades, de esas primeras autoridades del partido, en esa transición por esos 2 primeros años, y entonces, y que no había reelección consecutiva. De modo que yo no voy a aspirar a la presidencia de Opción Democrática, pero ninguna duda de que yo voy a seguir trabajando en la construcción, en el crecimiento, en el fortalecimiento y en los aportes que Opción Democrática puede hacerle a la democracia y al bienestar del pueblo dominicano. Gracias por haber estado con nosotros. Despedimos, señores, a Minú Tavares Mirabal, presidenta del partido Opción Democrática, con quien hemos visto todos estos temas. Gracias a ustedes también por la sintonía. Nos vemos mañana.